Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenas, Eric, ¿qué tal? Hola, tío. Tercer episodio de Ficciópatas, de tercera temporada y última. Sí. Y bueno, Voy a poner el cronómetro a correr. sí, ponlo que de momento estamos consiguiendo el reto. Sí. Bueno, uno de los retos, en realidad tenemos varios objetivos. Sí. Uno de ellos es grabar así de tú y yo en la misma sala, Sí, ese es ¿no? Y el otro reto es que duren menos de 40 minutos los episodios. Y más o menos estamos ahí. Sí, lo estamos consiguiendo. Así De que momento. guay. Empezar dando las gracias como siempre a todos los que nos seguís semana tras semana. Y bueno, deciros que recordaros que este hombre tiene su libro. Cierto, está en preventa ahora mismo. Espérate, que se me ha olvidado el título de mi propio libro. Algo me espera en el desierto, que está en preventa en la editorial Malas Artes. Si os interesa haceros con él, entrad en la web. Hay un apartado que es campañas. Sí. Imagino que para cuando se emita esto tiene que estar todavía vigente. Sí, efectivamente. Seguramente ya le quede poco para Sí. terminar. O sea De que, hecho, ya a estas alturas ya habremos seguramente conseguido. ojalá Sí, sí, se haya conseguido completar la preventa. Y nada, lo dicho, como comenté la semana pasada, una historia un tanto curiosa, psicodélica, alucinógena, un western, que no es un western, que es otra cosa. Ya está genial. O sea, yo, además, un viaje iniciático. Un viaje iniciático. O sea, que mola Sí. mucho. Entonces, yo creo que aquí ya la preventa ya se habrá completado. Entonces, aquí yo creo que si queréis aparecer en los créditos, como que es un handicap, un beneficio añadido o algo bonito. Bueno, un reconocimiento para los mecenas, ¿no? Por así decir, los que han hecho posible la edición. Pues ahora mismo que ya se habrá cubierto solamente la preventa, pues todavía tenéis tiempo para aparecer en esos créditos que antes de que se cierre Correcto. el tema. Y bueno, por otra parte decir que mi libro está también con Malas Artes ya en la calle, La Sombra del Nahual, que podéis adquirirlo pues en librerías o a través de la propia página, la propia plataforma, tenéis enlaces en todos lados. Y recordar que la semana que viene, porque hoy estamos a 29 de septiembre, domingo 29 de septiembre, la semana que viene, el viernes, el 4 de octubre, por la tarde, estaré filmando en la caseta de Bunker Books, como digo, la Feria del Libro de Murcia, que empieza El viernes 4 de octubre, ¿no? Efectivamente. Y bueno, ya lo diré, pero la semana siguiente también estaré en la caseta de Siete Héroes Comics. Así que, bueno, todo esto lo iremos anunciando. Ahora lo que nos compete es hablar de relatos. Sí, y en este señor. caso vamos a hablar de Guy Thorne. Un relato que has decidido traer tú hoy, titulado Un regente de poesías de amor, Sí. que la verdad que te voy a reconocer que por el título a mí no me sedujo demasiado, pero que una vez leído y analizado, la verdad que me ha parecido interesante. Yo no conocía al autor. Yo tampoco. Lo hemos hablado antes, sí. Yo tampoco. Y esto, a ver, he traído este relato, entre otras cosas, porque este verano recibí los libritos de Duomo, Duomo Editorial, de Dark Tales, una colección que ha sacado ahora que Déjamelo, que no un diseño muy del estilo de Blackwood, Sí, cierto. Blackwater, mejor dicho. Sí. Y bueno, son recopilatorios de algunos autores desconocidos de la biblioteca gótica británica. Y bueno, y uno de ellos era Guy Thorne. Este hombre, este recopilatorio está a cargo de Mike Ashley, que se ve que es un entendido de esta materia, en la materia, ¿no? Y conoce bastante la novela gótica y la historia gótica de... O sea, básicamente lo que me estás diciendo es que has rescatado a un autor que no era muy conocido, pero que sin embargo me has dicho antes, que esto me ha resultado relevante, que llegó a vender de su primera novela 500.000 de ejemplares, ni más ni menos, ¿eh? Sí, efectivamente, estamos hablando de disparate. principios de siglo. Guau. O sea, del siglo no de este, sino del anterior. Sí, sí. O sea, su primera obra, la que le dio un poco la
la novela, lo que es la fama es fama. When It Was Dark, The Story of a Great Conspiracy, o sea, cuando estaba oscuro, ¿no? Y que la publicó en 1903. Y ya te digo, vendió 500.000 copias. O sea, increíble. Hay que decir también Mucho. que publicó unas 125 novelas. De aquí solamente he rescatado así unos títulos, ¿no? Que no me suenan ninguno. Algunos me suenan porque hay otras obras que se llaman igual, pero en realidad está El Hipócrita, Cuando oscureció, la historia de una gran conspiración que es esta, ¿no? Una causa perdida, El Ángel, El Ladrón de Almas, El Socialista, La Casa del Tormento, Socialista. El Borracho. Entonces, en realidad no me suena ninguna. No he leído nada de Guy A Thorne, mí tampoco. excepto esta historia. Y bueno, Guy Thorne era en realidad el seudónimo de Cyril Arthur Edward Ranger Gould. Tiene nombre de Lord. Tiene nombre de Gould, sí. Sí. Normalmente firmaba también como Ranger C. Ranger Gould o Leonard Creswell Ingleby, pero vamos, básicamente como Guy Thorne, es como más se le conoce. Curioso que la historia que le hizo famoso, digamos que describe el intento de un judío, por poner antecedentes de qué ficción trabaja este hombre, describe el intento de un judío, el malévolo Konstantin Shaw, ¿no?, de derrocar a todo el mundo cristiano refutando fraudulentamente la resurrección. O sea, sí, esto venía a decir un poco con esta obra qué hubiera pasado si la resurrección no se descubriera que la resurrección fuera un fraude. Entonces, digamos que es una historia muy bizarra, muy utópica, ¿no? Utópica no, distópica. Sí, o sea, es como una distopía. Sí, con una distopía que de hecho el obispo de Londres alabó esta historia, porque digamos que le servía como para exaltar los valores de la iglesia, diciendo, ¿veis lo que pasaría si no...? O sea, es una... No, perdona, eso sería una ucronía, ¿no? O ¿Te una, refieres? sí, o una una ucronía. ucronía. Sí, más bien. Entonces, bueno, fue un prolífico autor de novelas de terror y misterio que, bueno, que según se dice en la descripción que viene en este libro, que poseían una rareza redentora. O sea, bizarro. Sí, que luego tú me has mencionado que era... ¿Cómo ponía el estilo que era? Que al final hemos llegado a la conclusión que eso es bizarro. Sí, pero, a ver, él era novelista de lo inusual. Eso, sí. O sea, o escritor de lo inusual. Así se le llamaba entonces, ¿no? En ese principio del siglo XX, Ya. ¿no? Entonces pero vamos, escritor de lo inusual Pues bizarro. Es bizarro. Sí, o sea, traducido a lenguaje moderno sería... es bizarro. Bien Bueno, es cierto que, a ver, esta historia bizarra no, yo no la veo como tal. No. Sí que tiene un componente fantástico importante, Sí. pero y bueno, y simbólico también, que ahora hablamos de ello. Y nada, continúa, perdón. sí, no, hombre, es un hombre pues que sí que es verdad que tenía era conocido por su inteligencia, su cautivadora conversación y porque siempre estaba animando a otros autores. Entonces, esto lo digo sobre todo porque el cuento que vamos a hablar del que vamos a hablar ahora tiene, creo, mucho de metaliteratura. ¿Tú crees que de alguna manera el protagonista de esta historia es el alter ego del propio Guy Thorne? Sí, Es lo que me quieres decir, ¿no? Sí, de hecho, Vale. se llama igual que él. Se llama Cyril, es Se cierto. llama Cyril. Es que justo, es verdad, lo acabo de ver. Es que como no conocía su Claro. nombre real, vale. Se llama Cyril. Ya. Y de hecho, se llama Cyril. Bueno, ahora lo ahondaremos en eso. Venga, vale. Tú que Porque tienes yo más creo- detalles, ahora también me cuentas. Sí. Bueno, como digo, el regente de las poesías de amor de Guy Thorne está dentro de esta antología que se llama Nocturno, de Duomo, que sacó a finales de 2023. Bonita edición, como las otras tres que hay. Y bueno, el libro, o sea, el relato empieza con una cita de Montaigne, Sí. ¿no? Que la voy a leer, que es: para lo que sea que quiero hacer antes de morir, tengo la sensación de que no me queda tiempo, como si no me quedara ya sino una hora. Y esto resume el relato. El relato, sí. Básicamente. Claro, aquí tenemos el relato de un hombre, un escritor, que se llama Glendinning, un escritor que no ha conseguido, en principio, el éxito que merece, que escribe de forma culta, en periódicos cultos, pero en realidad pues no tiene el reconocimiento que merece esa calidad literaria, ¿no? Hasta que
La fortuna sí, se va al campo, cambia de bando. se va al campo con su mujer para despejarse y vivir una vida más bucólica y alejada de la urbe, ¿no? Y de ese modo pues seguir con su escritura, pero de una manera más sosegada y libre, Sí. hasta que un día de repente sus escritos empiezan a cobrar importancia, de repente pues, y es que eso es una cosa muy... ¿Qué te puede pasar, no? Muy Sí. azarosa, porque al final el éxito en el mundo editorial es una cosa muchas veces muy azarosa, pero bueno. Sí, efectivamente, entonces pues le viene el éxito, la fama, y empieza a tener encargos, y de hecho recibe un encargo muy famoso, muy sustancioso, de una gran editorial, que bueno, es digamos el contrato del siglo, porque con ese contrato pues pueden mantenerse, o sea, pueden hacer unos ahorros, puede un poco ya tener una vida más holgada, y además está esperando un bebé, con lo cual pues le viene muy bien. Claro, y empiezan a plantearse también como otro, pues eso, cómo va a ser su vida a partir de entonces. Efectivamente. Este hombre se compromete a escribir el libro. Como está a punto de tener un bebé, recibe la visita de un doctor, que el doctor es relevante en esta historia. Es amigo suyo. Es amigo suyo. De hecho, pues es la persona con la que conversa. Pues las conversaciones que tenemos son normalmente los escritores. De lo divino y lo humano. Claro, y Sí. de lo divino y lo humano, de pues nuestros sueños, de qué haríamos si consiguiéramos tal cosa, si nos publicaran, si no nos publicaran, si nos publicara esta editorial. Pues esas cosas las habla con el doctor. De hecho, cuando le comenta lo de la gran editorial, pues todo se alegra y le apena mucho y dice, bueno, joder, en 2 años te vas a ir de aquí, ¿no? Y te voy a perder Y te voy a perder como amigo, claro. pero me alegro por ti, Claro. ¿no? Pero bueno, él dice que sus conversaciones con Glendinning eran como un bálsamo, porque tenían opiniones opuestas acerca de lo que es la vida y la muerte. Sobre todo de eso, a ver, perdona que te corte, sobre todo tienen opiniones opuestas en cuanto a qué hay en el más allá, o sea, qué hay más allá de la muerte. Esa es, Claro. digamos, la cuestión que más les separa. Sí. Porque el doctor es más pragmático, es más Sí. tiene un pensamiento más racional. Algo ¿no? propio de lo que se presupone a un científico, Sí, en ese ¿no? sentido Doctor. es un cliché, claro, Sí. es un tópico. Sí. Y también hay que decir que, bueno, que dentro de que sea un cliché o no, a él le viene bien que sea así en esta historia. Sí, claro. Porque no es azaroso, Obvio. ni azaroso que aparezca el doctor, ni azaroso que se mencione concretamente ese tipo de conversaciones. Efectivamente. El hombre era médico de la zona y además juez de paz, ¿no? De Portalone, que estaba un pueblo vejero a 8 kilómetros de donde viven, en Cornualles. Bueno, pues le gusta hablar de estos temas y hay un momento en el cual pues hay un apartado en el que el doctor da su opinión sobre el tema de lo que pasa cuando te mueres, que básicamente dice, la muerte es sencillamente el cese de la correspondencia con el entorno. ¿Qué frase? Sí. Vamos a... espera, para aquí un momento porque es que la frase... El doctor dice exactamente, ¿cómo lo define? El cese de la correspondencia con el entorno. La muerte es sencillamente el cese de la correspondencia con el entorno, que es como más fría no puede ser Entonces, esa, claro. esa O explicación, sea, ¿no? es que se acabaron las cartas. Adquirimos una forma en toda vida sensorial, pero cuando morimos nuestra personalidad cesa. Claro. Para el doctor no fundes a claro, negro y dejas de Ya relacionarte está. con lo que te rodea. Sí. el escritor refuta. Se negaba a creer que el alma del ser humano fuera como la llama de una vela que apagas y deja de existir. Aquí ya se ponen un poco las dos Versiones, ¿no? más extendidas, ¿no? De cómo ven ellos Claro. y las dos visiones en cuanto a la Y luego está la opinión de la mujer, Sí. que es un poco la de su ex marido, pero Está a caballo entre Sí. el uno y el otro. porque dice que ella alcanza el punto de vista, entender el punto de vista del doctor, dice, no puede refutarlo, pero por su naturaleza y por muy serio que él lo considere, no puede ni quiere creerlo. O sea, porque ella también dice cristiana, entonces cree que pues, hay algo más Tiene que allá, haber un más paraíso, allá. ¿no? A lo que el doctor dice, algún día lo descubriremos, amigos míos, Claro. queridos míos. Bueno, el caso es que esto pues no trasciende más, simplemente es una visita que ha hecho a la mujer porque está embarazada, para ver cómo va el embarazo, y ya está. El doctor se aleja, y aquí una imagen que quiero que quede impregnada para todos, en la retira, que es la del hombre, se convirtió en un esqueleto negro recortado en el horizonte del páramo. Vale. Esa es la imagen del doctor alejándose, Vale. después del reconocimiento de la mujer. Si quieres volvemos sobre ella después cuando Sí, hablemos de sí, la porque yo técnica aquí tengo- narrativa. Vale, ¿Vale? sí. En este punto, pues la pareja se va a dar un paseo por el campo, le advierten que hay un toro bravo que está un poco descontrolado, Ujú.
fundido a negro. Efectivamente, Hay un par- hay un corte. hay un corte. Hay un corte. Les dicen, tened cuidado porque el toro de no sé quién esta Sí, mañana está como muy del loco. señor Trevuela, o Sí, Trevela. sí. Hay un corte, salto de párrafo y al siguiente párrafo pues ya Guy Thorne, o sea, Guy Thorne No, Cyril, bueno, sí, su alter ego. bueno, que hasta entonces, de momento es Glendinning. Bueno, pero es Cyril. Sí, sí, su pero no, nombre, pero es que esto tiene- Glendinning es el apellido, pero vale, Sí, sí, pero es que- sí, tiene una relevancia. Sí, Correcto. Glendinning, el escritor, ahora está postrado en la cama, moribundo, Vale. ¿no? El doctor, que hacía 4 horas que se había ido, está de vuelta, simplemente para decirles que va No a hay morir. nada que hacer. No hay nada que hacer, que le quedan un par de horas como mucho para doblar la servilleta. Además que creo que dice que en lugar de hacer como hacen otros doctores, que dejan como cierto consuelo, cierta esperanza, este le Sí. dice, vas a morir en 2 horas. Efectivamente. O sea, que si tienes que decir algo, tienes que... hacer Dilo lo que ahora sea. porque... Efectivamente. El escritor, pues lo único que está acierta a decir, ya como última palabra, es que tiene una obra a medio acabar. Está a punto de acabar. Está a punto de De hecho, acabar, me sí. parece que le faltan 2 capítulos. 500 palabras. Bueno, son 2 capítulos que en realidad él dice 500 palabras, Sí. pero son 2 capítulos Sí. por lo que luego sabemos. Sí, efectivamente, 500 palabras más. Sí. Esas son las últimas palabras, ¿no? Que dice a su mujer, ay, cariño mío, si lo hubiera acabado. Porque ese era un poco la salvaguarda del futuro de su mujer y de su futuro bebé, ¿no? Entonces, bueno, Recordemos que de esa novela que le había con una gran editorial, que iba a Efectivamente. ser un éxito, que les iba a solucionar la vida, etcétera. pero con esas palabras, pues el hombre muere. Funde a negro. Funde a negro. Sí. Otro espacio, y entonces ya, aquí es donde empieza lo misterioso, inaudito, y es donde empieza la ficción, Sí. ¿no? Y es que, de repente, la mujer está en ese proceso de asimilar que el hombre se ha ido, que está muerto, está pues en ese duermevela, ¿no? que nos lleva a la muerte de un ser querido, y entonces empieza a oír el tecleo de la máquina de escribir. Ya se acerca y no es como otros relatos que en los cuales pues eso desaparece y queda como una mera anécdota, no, sino que sigue viendo cómo alguien está tecleando en la máquina de escribir. Sí, no... Bueno, vale. Después volvemos sobre Sí, eso también, ¿vale? a partir de aquí sí que hablamos de Cyril, pero Sí. luego volveremos a ello. Sí. Ella, aturdida, ve cómo está la máquina de escribir, pues escribiendo, se fija y se da cuenta de que lo que se está escribiendo es la conclusión de la obra de su marido, la obra inconclusa. Además lo ve, lo imagina como si realmente su espíritu estuviera sentado a la máquina de escribir y lo ve pasando el carrillo, tecleando, sacando la hoja y colocándola De hecho, exacto, saca la hoja y la pone sobre la pila. Sí, Sobre... que no es algo tan ambiguo, tan difuso como se ve en muchas películas que simplemente pulsa una tecla y no se ve nada. Ahora hablamos de eso, Sí. después hablamos de eso, sí. Entonces ella cuando ya cierto dice, no, o sea, cuando se cerciora, no, es verdad, que está su marido escribiendo, o el espíritu de su marido culminando esa obra, dice, no, y no por amor al arte, sino por amor a ella. Entonces llega, sigue ese proceso durante un tiempo, como dices tú, varios capítulos, un par de capítulos, 2 capítulos. hasta que al final, pues, teclea la palabra fin y culmina la obra. Ella, en un intento de saber más, le pregunta al cadáver de su marido que le diga desde dónde está escribiendo. Al cadáver no. Bueno, sí, bueno, no sé si al cadáver. Sí, porque se acerca a él, al cadáver, para pero preguntarle. estando ahí de cuerpo presente, él, vale. Sí. Vale. Entonces le pregunta que le dé una señal, que le diga una última palabra para decirle desde dónde está escribiendo, porque eso un poco para reafirmar su fe y sacar un poco conclusiones de ese más allá. Pero ya no... Silencio. Silencio total. Y luego pues hay una última parte en la cual pues, la obra ya se ha publicado y hay una crítica, ¿no? Que eso lo veremos más tarde si No, queda tiempo. pero habla, o sea, cuenta lo que dice la crítica porque ahí hay un punto importante. Sí, bueno, pues el último párrafo, que es el de la crítica, no es el último párrafo ya del libro, dice, observó, vio las últimas líneas brillando, espérate, no, eso no. Podemos hacer... No, aquí, perdón. Sí. La novela fue un gran éxito, pero la mayoría de los críticos que sabían de lo que hablaban coincidieron en un punto. Decían que, a pesar de que los 2 últimos capítulos del libro estaban bien escritos, parecía que el autor hubiera querido alcanzar con ellos una nota muy elevada,
una nota que no había sido capaz de mantener. Bueno, Este es el relato un poco de así grosso modo. Decir, puntos que yo he visto así interesantes. Vamos, si te parece, porque hay una parte de técnica narrativa que yo Sí. dejaría para el final, y si te parece vamos a tratar los símbolos o simbólicamente lo que creemos que habla, o los temas, o Sí, coméntame. yo creo en principio, Cyril, este hombre, Guy Thorne, era muy avispado. Y creo que deja pistas en todo el relato de lo que va sucediendo, lo que sucede y lo que piensa, lo que deja de pensar. Y creo que uno de los símbolos más potentes que deja aquí es la del doctor alejándose por el páramo. Venga. Como hemos dicho, él lo describe así: el hombre se convirtió en un esqueleto negro recortado en el centro del páramo. Y esto lo dice justo antes de recibir la cornada de ese toro. Del toro. O sea, creo que aquí un poco nos está diciendo, mira, ahí va la parca, ¿no? El símbolo de la parca, que se aleja para luego volver a rescatarme. O sea, a rescatarme, a por mí. Es verdad que esa descripción, sí, si reparas en ella, parece que sí, por esa figura sombría, ¿no? Tal como la plantea. Claro. Sí que parece que es un poco como la muerte, ¿no? Hecha Sí. carne, ¿no? Y de hecho, simbólicamente, yo creo que la separación de los párrafos tiene su aquel. Para el primer párrafo, creo que... O sea, te refieres como de las partes. Sí, de las diferentes partes. las que diferentes tiene el partes. relato. Hay una primera parte en la cual el escritor está vivo, ilusionado, esperanzado, Sí. y un poco esa es la parte que representa, pues eso, esa ilusión por la vida, por lo que está por venir, por los sueños, ¿no? Cuando todavía no sabemos si se pueden alcanzar o no, pero tenemos esperanza, ¿no? Una segunda parte que habla de la agonía, básicamente la agonía o el preludio de la muerte, cuando ya, pues, eres consciente. Ha habido un giro, Sí. obviamente, tal como va el relato, la expectativa es que él se va a enriquecer o que le va a ir muy bien en la vida, etcétera, y ha habido un giro dramático totalmente que pasa esa agonía de la que tú hablas, sí. Sí, entonces esa agonía en la cual pues dices, bueno, el tiempo se acaba, sé además el tiempo que me queda y sé lo que puedo y lo que no puedo hacer, ¿no? Tienes las limitaciones de esa propia existencia que se ve ya mermada de golpe. Se le va entre las manos. Efectivamente. Sí. Luego hay una tercera parte que es ya la de la muerte, más allá, la explicación, lo ficticio, lo extraordinario, Exacto, sí. ¿no? Que esa es un poco, creo yo, la parte importante de todo esto, porque explica lo anterior, ¿no? Y lo justifica, ¿no? Todas las conversaciones que tenía con el Con el doctor, médico. ¿no? Todo esto. Y luego la última parte, que es un poco la visión externa, pero es una visión externa, digamos, filtrada o con un tamiz que en realidad tiene parte de desconocimiento, que es la de la crítica. Que la crítica conoce la obra, pero no el grueso de lo que ha pasado o de por qué la obra es así. Entonces, Date cuenta que lo que la crítica dice es que, o sea, donde encuentra las diferencias en los dos últimos capítulos. Y ahí a mí me parece relevante, y ahora te voy a comentar yo cosillas Sí. en ese respecto. ¿Quieres que te las cuente? sí, claro. Vale. Vale, mira, hay unos cuantos símbolos aquí. Para mí, sobre todo, la parte de la crítica. ¿De qué creo yo que va esta historia? Porque esta historia, la primera vez que la lees, es muy sencilla de leer. O sea, es una historia como muy sencillota, que Sí. la terminas y dices tú, pues parece que no me ha contado nada. O sea, realmente, pues sí, hay aquí como un juego fantástico, ¿no? Tiene como esa lectura superficial, la puede tener. Pero es que para mí esta historia va de la trascendencia. Va de trascender. En dos sentidos, en la vida y en la literatura. Este autor culto, que no había conseguido reconocimiento, ¿no? Como, pues, o sea, él no escribía literatura comercial, sino que él hacía lo que él consideraba, pero eso, la vida le pone delante como la posibilidad de volverse comercial o de que la gente lo conozca a gran escala, de ganar dinero, etc. ¿Qué pasa? Que ¿cómo te diría? El dinero y el éxito y la fama
son cuestiones que para mí pertenecen mucho a la vida, o sea, a la realidad, por así decir, ¿no? Sí, claro. Mientras estás vivo, a ti lo que te importa es, o lo que te puede importar es el dinero, la gloria, la fama, el éxito, lo que sea. ¿Qué pasa? Que una vez muerto, él decide acabar los capítulos intentando trascender. Sí. Y para mí, el sentido de ese final está en que una vez muerto a él ya le da igual el dinero, la gloria, la fama. Es como, eso está asegurado porque la novela ya está escrita. Le faltaban 2 capítulos, pero en estos capítulos es donde yo pretendo trascender. No quedarme en ser un autor simplemente que va a tener un éxito comercial. Yo quiero ir más allá. Que eso al final es un poco también lo que pasa con, ¿cómo te diría yo? Tú lo sabes, hay autores que han sido muy comerciales en el pasado que luego, con el paso de las décadas, esos autores pues, han caído en el olvido, no han sido tan conocidos, y autores que al revés, que cuando empezaron a publicar vendían muy poco. O sea, Borges es un caso, por ejemplo, Sí. que al principio Borges no vendía nada, pero a día de hoy todo el mundo conoce quién es Borges, es un icono pop, etcétera, ¿no? Él ha trascendido. Para mí va de eso, o sea, esta historia. Para mí habla de la trascendencia en los dos sentidos. Tiene sentido, además. También tiene sentido que aquí tengamos una doble visión, ¿no? La visión que tiene la mujer piensa que lo hace por ella, que lo hace para salvaguardar su futuro, ¿no? y su bienestar, y por amor a ella también. Y por otra parte, como tú dices, que a lo mejor el espíritu de este hombre lo que quiere es trascender. A lo mejor si no acaba esa obra, ese libro nunca llega a publicarse. Pero de esta manera se asegura la publicación y de algún modo pues trascender y formar parte de un poco de la historia literaria de esa editorial y del país. Fíjate, ¿no? Se comenta al principio que él recibía muy buenas críticas cuando escribía a su manera culta. Claro, se entiende que él tiene que tomar una decisión, o seguir recibiendo buenas críticas y no ganar dinero, o ganar dinero y no recibir tan buenas críticas. Y al final la crítica es una mezcla de una cosa y la otra. Sí. La crítica lo que está diciendo es: parece que en los 2 últimos capítulos ha querido como desplegar toda esa potencialidad culta que tiene, ¿no? O de buen autor. Pero como que en el resto de la obra eso no estaba. Porque el resto de la obra se estaba haciendo con la intención de ganar éxito, gloria, dinero, fama, etcétera, ¿no? Entonces, ya te digo, es como, para mí la gracia del relato está ahí. Una vez muerto, ya me da igual todo eso. Sé que mi mujer va a conseguir vivir porque va a ser por una editorial grande, etcétera, pero yo voy a firmar los 2 últimos capítulos como yo los habría hecho, en realidad, porque eso para mí es lo honesto. Efectivamente. Ahora, una cosa, ahora la colación del tema de la vida y la muerte. Sí. Si te das cuenta, mientras está vivo, e incluso agonizando, se le llama en el relato Glendinning. Sí, señor. Pero una vez que muere, se le empieza a llamar en el relato Cyril, con el nombre de pila. Sí. Entonces yo creo que esto también tiene su simbolismo. El simbolismo, creo que yo he entendido que en realidad una vez que muere ya no tiene tanta importancia ser señor o tener El apellido no importa tanto. Importa, efectivamente. Importa quién era él, que era Cyril. Efectivamente. Claro, sí. Y esto nos lleva también a la metaliteratura que hablábamos al principio, porque Cyril también es el nombre de Guy Thorne. Sí. Y creo que mucho de lo que habla aquí, creo que también lo habrá vivido él en sus carnes. De hecho, no creo que vendiera 500.000 copias o sea, sí, que naciera vendiendo 500.000 copias, sino que al principio seguramente sería un escritor modesto que intentaba abrirse camino y de repente, pues... A mí la impresión que me da, fíjate, es que este es un relato, ¿por qué lo ha seleccionado, no? Esta editorial, este relato precisamente, que no es un relato especialmente, ya te digo, no es un gran relato, pero es un relato muy honesto. Sí. O sea, creo que es como la propia confesión del autor, de Guy Thorne, alias de Cyril, ¿no? De su verdadero nombre. Es una confesión como de, mira, me he dedicado toda la vida, he escrito 125 novelas, habré tenido éxitos comerciales muy potentes, he vendido 500.000 de copias, pero en mi fuero interno yo lo que quería
era trascender. Y lo voy a conseguir, no lo voy a conseguir a lo mejor en la vida, pero lo voy a conseguir en mi relato. ¿Sabes lo que te digo? Voy a crear un alter ego que sí que lo consiga. Y eso me parece, o sea, no sé, me parece muy bonito. Sí, sí. Es que no tengo una palabra realmente para definir eso, me parece muy chulo. Luego, a ver, el libro que pretende escribir se llama precisamente como el título del relato, Un regente de poesía de amor. Yo quiero decir que a mí me ha gustado mucho algunas de las imágenes que sientan en el relato, algunas descripciones, A ver. me parecen muy chulas, ¿no? A ver, coméntame. Y bueno, por ejemplo, cuando habla de... Cuando empieza la segunda parte, que es cuando ya ha recibido golpe, está agonizando, empieza así, dice: el doctor estaba de vuelta solo 4 horas después de haber abandonado una casita de campo feliz. O sea, eso ya te está diciendo, aquí, antes era una casita de campo feliz, pero el doctor ha vuelto. Hace nada, sí. Claro. Y si ha vuelto es porque algo ha cambiado. Claro. Entonces te está anticipando. Y ese tipo de anticipación tan sutil, a mí me gusta mucho. Está muy chulo porque es verdad que lo hace. A ver, vamos a tratar de trasladar esto para que la gente lo entienda, ¿no? Porque yo sé a lo que te refieres. En lugar de plantarte directamente la escena de la muerte, vuelve a esa escena de él muriéndose, pero con el doctor. Claro. Que así, o sea, que lo hemos visto alejarse y ahora vuelve, ¿no? Y como tú bien dices, si el doctor está volviendo, o sea, es que claro, también atas cabos. O sea, esto es un efecto que tiene nombre, que no me acuerdo, pero en cine, o sea, es básico, que es si tú pones una secuencia y la siguiente, el lector o el espectador entiende la secuencia, ¿no? Entonces, claro, te han puesto un personaje que ha dicho, ten cuidado que hay un toro que está muy tal, y de repente la siguiente escena es el doctor está volviendo, claro. Tú dices, uy, claro, es más, aquí está pasando algo. Es más, claro. Aquí eso lo hace muy bien Gaizón porque en realidad no es muy explícito. Y no lo es. No es explícito, pero te deja claro lo que pasa. Sí. O sea, tú lo entiendes. De hecho, el párrafo anterior termina pues con esa descripción con esa advertencia que dicen, oye, cuidado que hay un toro ahí que está... Y luego, en realidad nunca dice, en ningún momento dice que le ha topado, ¿no? O que le ha embestido. No hace falta, pero sí lo omite, pero sí que dice, la furiosa criatura, con su enorme y musculoso cuello y con esa cabeza que parecía un ariete, había hecho su trabajo y lo había hecho demasiado bien. Entonces, ese tipo de cosas que fuerzan el músculo. Sí. Es una sugerencia, en lugar de decirte claramente lo que ha pasado, claro, lo sugiere. Y sí, no, te doy la razón completamente. O sea, me parece que está muy bien expresado, ¿no? Sin necesidad de plantarte la escena del toro, claro. Sí. Luego, pues, el modo en que describe ese estado, como he dicho antes, de aturdimiento, me gusta mucho cómo lo hace aquí. Que eso también Delibes lo hacía con respecto a Senderine, ese momento en el cual... que no lo llegamos a decir y se quedó ahí en el tintero, pero el Senderines en su caso... seguía hablando con su padre o seguía pensando en su padre como si estuviera vivo, sí. De manera inconsciente, pensando en que a lo mejor le hacía daño al vestirlo o tal, pero aquí ese momento lo refleja así. Ese detalle era muy bueno, sí, es verdad que aquí, sí. Sí, y aquí dice, aún no había llegado el momento de que la mujer aceptara las amables influencias, los consuelos supremos, el alivio que Dios vierte sobre nuestro herido corazón. Aún seguía aturdida y de momento no había oído los ecos del paraíso. Es un poco esa manera de decir, bueno, estoy aquí asumiendo que hace 4 horas éramos una pareja feliz, con un futuro, esperando un bebé, tal, y ahora estoy frente al cadáver de mi marido. Sí, y en ese trámite que se convierte en la muerte de un ser querido, que claro. es recibir a la gente, tener que... Sí. Efectivamente, y luego encima pues se añade el elemento fantástico de decir, bueno, estoy en este proceso de preluto, y de repente me aparece esto, que el espíritu de mi marido, que te está dando la esperanza de que, bueno, hay un más allá, hay algo después. Sí, y en ese sentido funciona también muy bien el relato porque no solo, o sea, como que todos los personajes implicados, los 3 personajes implicados tienen su respuesta. O sea, el protagonista con la trascendencia, el médico... en cierta manera también,
iba a decir una cosa respecto a él, pero se me ha ido. Y su mujer, con eso, con la constatación de que hay un más allá, ¿no? Claro, que era el un tema más allá más divino, porque habla de la presencia de Dios, del paraíso, etc. Yo hay un párrafo aquí al final de ese previo de ya de la crítica y demás, que es un poco donde acaba la historia de Cyril y Gertrude. Gertrude, sí. Que es un poco una moraleja. A ver. Que es cuando dice, podemos acercarnos mucho al grueso velo. Podemos pensar que los señores de la vida y de la muerte son amables y nos hacen revelaciones, pero solo Dios sabe cuál es el tiempo y el lugar, y a nosotros no se nos permite comprenderlo. Aún no nos lo hemos merecido. Eso es lo que Gertrude aprendió. Luego siguió guardando esperanzada la última explicación y su reunión con Cyril. Entonces, esto parece como que sea una nota de autor, ¿no? Es decir, Sí. yo te he puesto esto, pero ahora te voy a explicar. También es verdad que eso se hacía mucho antes, o sea, Sí. eso es muy propio de la literatura del siglo XIX. Estamos diciendo que este hombre también es de... Sí, de final del 19, principios del 20. Exacto. Entonces, O sea, era muy propio entonces como dar esa explicación que a día de hoy obviamos. O sea, un autor en condiciones no suele hacer esas cosas. No. Pero bueno, es una nota que hay ahí que demuestra un poco también el tipo de literatura que se escribía. Yo Sí. quiero volver a lo de la máquina de escribir porque... como es que tú antes estabas diciendo, no es lo típico, ¿no? De que se Sí. escucha algún tecleo y tal. Claro, es que el efecto que se pretende buscar aquí no es el de una secuencia de suspense No. o de terror, que sería cuando oyes un ruido y luego vas Sí, a constatar el ruido. efectivamente. Claro, o sea, no pretende generar esa inquietud. Al contrario, Claro. es más bien algo familiar. O sea, Sí. esa presencia es invisible, pero sabe que es la presencia sí. de su marido. Yo creo que aquí la palabra es fascinación. Persigue la fascinación del lector Sí. para que no se asuste, que lo vea como algo Claro. sobrenatural, pero no terrorífico. Claro, no puede ser terrorífico, efectivamente. O sea, sobre todo porque está viendo que está concluyendo, sale la página, Claro. la deja encima, De ¿no? hecho, esto casi podría ser una escena de cazafantasmas, de las pelis de cazafantasmas, Sí, que son muy en cierto, esa tónica. cierto, es verdad, es verdad. Es una tónica muy de ver la muerte, pero como algo casi divertido, cómico, por lo menos no tan oscuro. Claro, efectivamente. No hay un componente de terror, entonces, claro, también está, o sea, ahí es adecuado que sea de esa manera, ¿no? No, porque si no hubiera generado una sensación de inquietud y de terror que ya el relato habría tirado en otro, Sí. en otro sentido. Claro, y de hecho el lenguaje que utiliza también es luminoso. De hecho, hay un párrafo que cuando acaba de escribir la obra, que a mí me gustó mucho por el brillo que tiene. Bueno, ya en sí demuestra mucha luminosidad, pero las palabras, cómo las enfoca, cómo lo muestra, me parece que es casi como... le faltan las chispitas de estas brillantes alrededor y... Pero, claro. ¿cuándo? Perdona. ¿En qué Cuando sentido? acaba la obra de escribirla del fantasma. escrito. vale. Que si quieres lo leo y Sí, no sí, sé si tienes adelante. algo más que decir. No, que hay una... No, pero yéndome a ese momento también, ahí está la presencia de dos cosas naturales, que es o sea, es de noche, Ujú. o sea, ya se cierne la noche cuando ocurre lo de la máquina de escribir, y el viento. Y es como, eso sí que le da como un matiz también como fantasmagórico, ¿no? O sea, que sea de Sí. noche tampoco me parece casual, y No. el viento parece como la voz de algo Claro. de ultratumba, ¿no? Lo que pasa es De que el esta viento, también el autor, el narrador, se empeña en explicar que el viento, aunque sea, pues aúlle y haga ruido y demás, que lo vean como algo apaciguador, Sí. como algo bonito. Pero por esto que decimos, que no pretende generar Sí. inquietud, en realidad es como una voz de ultratumba, pero es la voz de su marido. Sí. Entonces, Entonces, aquí está guay porque sí. consigue darle la vuelta Al tópico. Eso es. y lo convierte en algo luminoso. Entonces voy a leer este Correcto. párrafo último, que el último párrafo de cuando, y yo con esto yo creo que terminamos. El párrafo de cuando termina de escribir la obra, El fantasma, que dice: observó, vio las últimas líneas, brillando, ardiendo, líneas maravillosas que quedaban estampadas en aquel papel de lino fabricado en los Estados Unidos. Entonces, mientras contenía el aliento presa del amor, de la gratitud, pero también poseída por un miedo indescriptible, vio cómo el carro se levantaba una vez más y cómo en la página escribían con 3 letras púrpuras: fin. Entonces, como que es algo, como digo, la fascinación, lo maravilloso, expuesto de una manera
muy luminoso. Le falta Sí. la aureola. Sí, totalmente, es verdad. Tienes razón, le falta como esa aureola, ¿no? Que se le habría dado en una escena de cine, ¿no? Sí, y con esas 3 letras que concluyen con la obra y nada, le podemos poner también el fin al capítulo de hoy, en realidad. Bueno, dar las gracias como siempre y bueno, no olvidéis recoger al salir. Y borrar las huellas. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a like y no olvides suscribirte. Si quieres apoyarnos, puedes hacerlo compartiendo nuestro contenido, siguiéndonos en redes y comprando nuestros libros. Tienes toda la información en la caja de descripción y en el enlace linktree/ficciópatas. Prometemos borrar tus huellas.